Muchos de nosotros ni siquiera podemos imaginar la idea de conducir por nuevos lugares sin el siempre útil Google Maps. Desde obtener indicaciones para llegar a cafeterías populares hasta navegar en viajes por carretera. Es una herramienta casi indispensable cuando se está de viaje. Y para no perderte las increíbles funciones con las que viene esta aplicación, hemos hecho una lista con los mejores trucos para sacarle el mejor partido a esta maravillosa aplicación de Google. Así que, vamos al pan. Por fin te he encontrado. Siento que tenemos una gran conexión. ¿Por qué pagar más? Tu ordenador barato en Infocomputer. La mayoría de estos trucos han sido probados en la aplicación de Google Maps para Android, pero también deben funcionar sin ningún problema en iPhone. Desde conducir un coche de manera virtual, recordar dónde has aparcado o las típicas de gira a la derecha en la siguiente calle. Pero créeme, hay mucho más. Buenos días, queridos amigos, queridas amigas, ¿cómo están? Soy Sergio Gómez y me alegro mucho de verles de nuevo por aquí. Como siempre, les doy la bienvenida al canal de Infocomputer, donde, como ya sabéis, podéis encontrar la mayor variedad de productos informáticos en España. Ordenador recondicionado en un estado inmaculado, portátiles, pantallas, televisores, componentes, sillas, mesas, en fin, todo lo que estáis buscando lo tenemos. Y, muy importante, con los mejores precios del mercado. Ah, y otra cosa, suscríbete al canal, amigo, vamos, dale al botón, en serio, que no te vas a arrepentir. Y si le das al like, tampoco está nada mal. Empezamos con el vídeo. Primero, pantalla partida para ver el mapa y la vista 3D. Combinar el mapa tradicional de Google Maps y la opción de Street View es otro de los trucos para aprovechar esta aplicación. Para ello, tienes que mantener pulsado un sitio concreto de Google Maps hasta que aparezca un punto azul y su consiguiente ficha. Entonces se accede a la vista de Street View. Una vez en ella, abajo a la derecha aparecerá el icono de dos flechas tocándose con las puntas. Así se activará el modo de pantalla partida. Esta opción puede ayudar a los usuarios a visualizar mejor el sitio por el que están andando o descubrir nuevos lugares que visitar. 2. Mejor ruta dependiendo del carburante. Cuando calcules una ruta y una de las opciones que tengas te salga en color verde, eso significa que esa es la que Google Maps considera como la mejor para que el consumo de combustible sea menor. Por defecto siempre sale la ruta más rápida, pero podemos ir cambiando si nos vamos a ajustes y luego a ajustes de navegación. Tercero, haz que Google sepa cuál es tu dieta favorita. Cuando buscas restaurantes en Google Maps, puede que quieras que dicha búsqueda sea aún mucho más concreta. Por lo que lo mejor es que podamos decirle a la aplicación qué tipo de requerimiento alimenticio es el que nosotros queremos. Para ello, debemos pulsar en la foto de nuestro perfil de Google Maps. Después, entrar a ajustes y seguidamente presionar donde pone gestionar preferencias. Entonces veremos cómo pone alimentación. Pulsamos y elegimos cuál es nuestra dieta, cuáles son nuestras preferencias, por ejemplo sin gluten, vegetariano, sin alcohol o lo que nos dé la gana. Cuarto, este también va relacionado un poco con el anterior. Podemos saber los precios de los restaurantes. Otra de las facultades más interesantes que tiene Google Maps es que podemos saber el precio medio de comer en un restaurante. Y por lo tanto, podemos buscar los más económicos o no. Eso queda un poco a la elección que nosotros queramos. Si pulsas en un restaurante podrás ver si la gente ha contribuido colocando el precio y así poder ver cuál es la media que sale. Incluso nosotros mismos podremos ponerle el precio por el que hemos comido. Quinto, consulta cuántas bicicletas de alquiler hay libre. Muchas ciudades cuentan con servicios locales de alquiler de bicicletas y con Google Maps puedes comprobar su disponibilidad. Lo único que hay que hacer es escribir el nombre del servicio del lugar determinado, por ejemplo, en Bicimat en Madrid o Bicing en Barcelona, y acceder a los puntos de localización, así como observar el número de bicicletas que hay disponibles. Así no te vuelves loco buscando a ver si hay una bici ahí o no hay. Créanme que es súper mega útil. Sexto, estado de la ruta a la hora determinada. Puede ser que seamos de los que les gusta saber cuánto vamos a tardar en nuestros viajes el día anterior o unas horas antes. Eso la verdad que está bastante bien, pero debemos saber que el tráfico puede cambiar a la hora en la que vayamos a salir. Por eso Google Maps nos permite decirle a qué hora saldremos. Para eso, una vez tenemos la ruta preparada, debemos pulsar en los tres puntos verticales que hay en la parte superior de la derecha de la pantalla y pulsar en definir hora de salida o llegada, para seguidamente poner la hora de salida e incluso la de llegada si queremos. De esta manera, el cálculo de la ruta y de lo que vamos a tardar será mucho más preciso. Esto también es súper interesante, sobre todo en las ciudades grandes como Madrid y Barcelona también, ya que puede evitarnos muchas horas de atasco innecesario.
7. Comparte incidencias en carretera con otros usuarios. Esto a mí me gusta peculiarmente, pero la verdad es que me gusta más en este aspecto el que utiliza Waze, que supongo que también lo conocéis. Colisiones, retenciones, obras, carriles cortados, vehículos accidentados o la propia policía son algunas de las incidencias que se pueden compartir o se pueden observar a través de la aplicación gracias a la información de los usuarios. Para añadir una de ellas hay que estar dentro del modo de navegación, pulsar sobre el símbolo e indicar ahí de qué tipo de incidencia se trata. 8. Recuerda el lugar donde has aparcado. Si eres olvidadizo o saliste anoche y no te acuerdas dónde apagarte el coche, esta opción de Google te puede convertir en un gran aliado. Solo tienes que pulsar el botón azul de la localización actual y se desplegarán unas opciones en las que seleccionar definir como ubicación de aparcamiento. Acto seguido, en el mapa se quedará guardado sobre el punto con una P. Al pulsar sobre él es posible preguntarle a la aplicación cómo llegar hasta ahí e iniciar la navegación hasta ese punto. Esto es súper útil cuando sobre todo viajas por otra ciudad y estás más perdido que Mowgli en el Carrefour. 9. Mapas offline al día. Una de las mejores facultades que tiene Google Maps es que podemos funcionar con mapas offline. Algo realmente bueno, sobre todo si nos quedamos sin red, como suele ocurrir en bastantes viajes, sobre todo cuando estamos en algún puerto de montaña o estamos en la otra punta del mundo. Si pulsas en tu perfil y luego en ajustes, verás en ajustes de mapas sin conexión, donde tenemos dos opciones que deben estar marcadas: actualizar automáticamente mapas sin conexión y descargar automáticamente mapas recomendados. Lo bueno es que la propia aplicación es la que descarga los mapas que necesita para que no pierda en ningún momento la ruta por la que vaya, aunque en un tramo largo no tenga conexión a internet. Como ya tiene el mapa descargado, no le importa demasiado, al menos para marcar ya sean rutas o radares que la conexión en algún momento se pierda. 10. Viaja al espacio exterior. Esta función está únicamente disponible en la versión para el navegador. Para viajar por el sistema solar hay que poner la vista de satélite y alejar el zoom lo máximo posible. Llegará un momento en el que te saldrá del planeta Tierra y a la izquierda de la pantalla comenzarán a aparecer otros planetas y cuerpos celestes. Clicando sobre ellos es posible explorarlos con fotos de satélite o ver puntos de interés marcados en su superficie. Esto realmente mola mucho, pero realmente pues la verdad que me gusta más el Google Earth para esas cosas, pero bueno, también pues está bastante bien. 11. Compartir el viaje. Una opción muy interesante es la de poder compartir la ruta que vamos a hacer con alguien. Por ejemplo, alguien que vayamos a visitar. Puesto que de esta manera podremos comunicar a la otra persona dónde estamos en cualquier momento. Aquellas llamadas en las que nos preguntan cosas como ¿dónde estás? ¿Cuánto te queda? No sé cuánto. Tendrán una fácil contestación con esta sorprendente función que se llama decir por dónde vas. Podremos compartir nuestra ubicación utilizando aplicaciones como puede ser WhatsApp, Telegram o Messenger, entre otras. La persona a la que le mandamos nuestra ubicación recibirá un link donde podrá seguir dónde estamos en todo momento hasta el momento en el que finalizamos nuestro viaje, y así nos ahorramos muchas chapas. Es una buena forma de que aquellas personas que están pendientes de que lleguemos a nuestro destino estén más tranquilas viendo cómo vamos avanzando en nuestro viaje, lo que significa que todo se está desarrollando con total normalidad. Es una de las funciones que puede ser que no sea las más conocidas de Google Maps, pero de las que más sentido pueden tener. 12. Todos los lugares en los que has estado. Esto igual da un poco de mal rollo, pero bueno, para los interesados en revisar las distintas ubicaciones que Google Maps ha registrado, existe la opción de tu cronología. Se accede a ella desde el menú de opciones y ahí tienes la información detallada de los puntos concretos en los que has estado e incluso gráficas en las que puedes observar cuánto has caminado. Además, al estar sincronizada con Google Fotos, también es posible ver las imágenes que has hecho en aquellos sitios. 13. Compra los horarios del transporte público. A la hora de iniciar una ruta que requiere el uso de transporte público, como sea el metro, el bus o el tren, Google Maps también cuenta con la opción de comprobar cuánto le falta a cada uno de ellos para llegar a la parada. Solamente hay que seleccionar una ruta entre dos puntos, pulsar en cómo llegar y la opción de transporte público. Así puedes calcular con cuánto tiempo de antelación tienes que salir de casa para no tener que correr detrás del autobús. 14. Localiza aparcamiento, gasolineras o farmacia cercana. Dar 1000 vueltas en busca de un lugar en el que quieres aparcar el coche puede evitarse gracias a una de las funciones de esta aplicación. Para ello hay que introducir el destino y pulsar la opción de cómo llegar. Y antes de iniciar la ruta es posible observar una señal que indica si el aparcamiento en esa zona es limitado o no. Después hay que seleccionar buscar aparcamiento y aparecerán los parkings más cercanos, así como la distancia a pie desde ese lugar hasta tu destino final. Además, otras funciones útiles para conductores como puede ser encontrar la gasolinera, consultar el precio de la gasolina, que ahora pues, más importante todavía,
o las farmacias cercanas. Puede localizarse súper fácil en los accesos directos ubicados bajo la barra de búsquedas. 15. Crea un mapa propio. Aunque solamente es posible diseñarlo desde la versión web, estos mapas también se pueden almacenar dentro de la sección guardados en la aplicación del móvil. Su función principal es la de crear planes de viajes en los que indicar diferentes trayectos o sitios que visitar como ayuda a la hora de planificar un viaje. ¿Cómo funciona? El primer paso es abrir el menú lateral de la web, acceder a tus sitios y crear mapa. Aquí entra un poco en juego la creatividad de cada uno. Poner un nombre, una descripción, distintos marcadores en lugares de interés, medir las distancias entre los distintos puntos y bueno, una vez creado pues lo puedes compartir con otros usuarios. Este tipo de mapas lo puedes encontrar fácilmente, sobre todo en las páginas de viajes o en los blogs de viajes que pones qué hacer una semana en la India. Entonces te pone un mapa de primero aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí. La verdad que son bastante intuitivos y súper útiles. 16. Descubre información actualizada de un lugar. La sección de novedades de los visitantes convierte a la aplicación en una especie de red social en la que leer comentarios, observar fotos o consultar reseñas de otros usuarios. Está diseñada como una especie de feed similar al de Instagram, por el que ir desplazándose para observar las publicaciones de los demás, pudiendo incluso darle a me gusta o seguir a distintos perfiles. Además, en los posts te muestra la fecha y la hora exacta de la publicación, para poder comprobar el estado del lugar en un momento determinado. 17. Mapa de contagios del COVID-19. Por desgracia, uno de los asuntos más relevantes en la actualidad es el número diario de contagios por COVID-19. Google Maps dispone en sus mapas de la información sobre ello. En el mapa se indica el número de casos por cada 100.000 habitantes de cada país, con la opción de ir viendo y haciendo zoom para ver también los de cada comunidad autónoma. También informa sobre si este número se encuentra al alza o, afortunadamente, a la baja. Y por último, The Last Hack. Conduce de manera virtual. Como si de un videojuego de conducción se tratase, la aplicación cuenta con una opción llamada 3D Driving Simulator, con la que es posible simular que se está conduciendo un vehículo a través de sus mapas. Puede utilizarse tanto desde la versión web como la del móvil, pulsando las flechas de izquierda a derecha para moverse y hacia los lados y las de arriba a abajo para avanzar o retroceder. También indica la velocidad a la que circula el vehículo. Puedes escoger entre un coche, un autobús o definir el grado de inclinación de la cámara para establecer una perspectiva a vista de pájaro o de conductor. Es como un juego, pero un poco más cutre. Pues nada más, queridos amigos, espero que les haya molado mucho el vídeo y que les haya resultado de gran ayuda. Si es así, no dejen de suscribirse al canal y denle al botoncito de like, que nos ayuda y mucho. Así que muchas gracias, nos vemos más pronto que tarde. Hasta luego.